China nos recuerda lo importante que es seguir estudiando historia. Y donde este contexto de desconfianza entre dos potencias en ese momento, Atenas y Esparta, llevó a la guerra. Bueno, es muy fuerte que el presidente de China le diga al presidente de Estados Unidos que hay que mantenerse en una contención estratégica con diferentes etapas o pilares para poder llevarse bien. Claro. Y creo que el mayor de los significados tiene que ver con esto, ¿no? Y las dos visiones, nuevamente. Estados Unidos fue pensando en el corto plazo, en los próximos 4 años, con el grupo de CEOs, todos muy contentos, sacaron fotos en diferentes lugares emblemáticos, y China les ofreció todo esto, pero además creo que les marcó una serie de límites que son importantes y que nos tocan a toda América Latina. Porque Estados Unidos está involucrado en conflictos bélicos globales, en Medio Oriente, en Irán, en Sudamérica también, con lo que ha sucedido en Venezuela y las amenazas continuas contra Cuba. Y en cambio China tiene como una posición mucho más atenta y respetuosa de los procesos globales, en sintonía con esto que vos decías, de tratar de mantener un mundo en paz o un mundo estable por lo menos. Un mundo vinculado sería, como interdependiente. No sé si es en paz, pero el liderazgo chino es diferente. Y en ese sentido, China busca, con su estrategia, volver al esplendor de su imperio. O sea, con la idea esta de que Estados Unidos y el presidente se preparó para una cumbre para delimitar los próximos 4 años y la inmediatez de la situación del estrecho de Hormuz, China le planteó el centenario del Partido Comunista y habló hacia el 2000 al 49, pensando en el volver al esplendor del imperio, que es el sueño chino, y que es lo que repite siempre, y es la planificación de China en todas sus acciones políticas. Por supuesto que no podemos decir, no vamos a salir todos acá haciendo una oda hacia China, porque China tiene sus propios problemas. Claro. Problemas que tienen que ver con la estructura demográfica, que la viene acarreando por el hijo único. O sea, van a llegar a ese esplendor chino, de acuerdo a la planificación, con una pirámide invertida y con un problema fiscal. Entonces, lo saben y lo están previendo. Tienen un segundo problema que tiene que ver con las burbujas económicas financieras que sufrió todo el mundo, pero también las sufrió China. Y, por ejemplo, afectado a millones de chinos que pagaron sus departamentos y que las empresas quebraron. O sea, que no pudieron hacerle, no pudieron resistir el sistema inmobiliario. Tercer problema que tiene que ver con lo que fueron a resolver y lo que se trabajó en esta cumbre, que tiene que ver con los semiconductores. Y cuando hablamos de Estados Unidos, de Taiwán y de Holanda, básicamente, que son los que manejan esa tecnología. Claro, y en este encuentro decisivo entre Trump y Xi Jinping, hubo algo que nos permita pensar un compromiso formal entre ambas potencias, o fueron solo estos comunicados independientes que cada uno de ellos sacó luego del encuentro, poniendo en valor lo propio y no tanto lo del otro? Y bueno, eso es complejo porque leía ayer un artículo que había salido en el New York Times de un asesor de Kissinger, que había estado en las acciones preparatorias para el encuentro entre Nixon y Mao, porque este encuentro tiene realmente esa magnitud, claro. claro. Que sí. Entonces, que le preocupaba a este asesor internacional, le preocupaba la falta de expertise y la planificación de cómo llegar al encuentro por parte de los Estados Unidos, sabiendo que China iba a hacer todo lo contrario, que iban a planificarlo, que iba a estar todo milimétricamente organizado y planificado, y de hecho eso deja nuevamente en una ventaja a China con los objetivos propuestos. China cumplió sus objetivos de esta reunión, que tenían que ver con
dejar en claro que Taiwán es una China, dos sistemas, y lo dejó bastante claro, y de hecho lo primero que salió a decir en la posición oficial fue la línea roja que se marcó con Taiwán. Después dejar en claro que quieren la libre navegación del estrecho de Hormuz también, pero que tiene que reconocer Estados Unidos que agredió a Irán. Y bueno, esto tiene sus consecuencias. Para el orgullo de Donald Trump, que creo que Xi le ha demostrado, y no solo, y esto es impresionante el material que hay por todas las redes, porque se lo ha demostrado con actos, con el mismo apretón de manos, ese que viene Donald Trump, al que los tiene a todos acostumbrados a zamarronearlo, y donde él se mantuvo como hace él, firme, correcto, le dio la mano. Donald Trump le quería tironear, no pudo porque él se la venía, la tenía la mano pensada, creo evitó que el show de Trump. Exactamente, y Donald Trump no lo podía creer. Después le dio un poco de alivio hasta, ¿no? Esto para hablarlo de metafórico, pero le dio un poco de alivio cuando subieron las escalinatas del pueblo, porque se dio cuenta que le faltaba el aire, y entonces para que no pase vergüenza lo hizo caminar un poco, le contaba en chino lo que significaba. Pero bueno, más allá de esto, y volviendo a los símbolos de esta preparación que tuvo China para esta cumbre, tenemos que entender que no es casualidad que hayan ido al Templo del Cielo, que es un templo donde se unen dos símbolos muy fuertes, que es lo celestial y el emperador, y los sacrificios que hacía el emperador para que su pueblo pueda tener buenas cosechas, ¿no? Como resumiéndolo así, para que nos entienda la gente que está del otro lado. Y entonces en ese templo lo recibió Xi a Trump y lo llevó caminando hacia un patio y le mostró dos cipreses. Dos cipreses que son enigmáticos porque son muy antiguos y que han tenido y que se fueron uniendo. Entonces le mostró al mejor estilo chino que la relación de Estados Unidos y de China es como esos dos cipreses. Hermosa metáfora. Le recordamos a nuestra audiencia que estamos conversando con la licenciada y especialista en Relaciones Internacionales, Carolina Romano Burjaile, me gusta decir el nombre completo. A mí me gusta Carolina. Mauro, a nadie le gusta que le digas el nombre completo. A él le encanta decir los nombres completos. Tengo varias personas con ese trauma. A mí ni se te ocurra. Hay un límite. Recordamos que es una de las máximas especialistas en relaciones internacionales y en particular de China, de nuestra provincia. Un lujazo para esta emisión de A Máxima Felicidad. Vamos a conversar el último tema y de manera muy breve, que nos están haciendo señales, el que es de vital vigencia, no sé cómo decirlo, porque importancia no sabemos todavía qué alcance puede tener, pero que es esta situación de inestabilidad que de manera muy veloz se ha producido en la hermana República de Bolivia, con consecuencias que todavía no son claras, pero que sí hay una situación conflictiva, ¿no? Sí, lamentablemente viene arrastrando política una situación económica muy, muy vulnerable. Esto también obedece a un desgaste de un proceso económico que lamentablemente quedó hackeado también por la falta de inversiones en su momento, por las diferencias políticas que se generaron por diferentes grupos en donde se empezaron a profundizar esos riesgos en materia de que, claro, había un grupo muy relacionado al MAS que se fue quebrando con más acusaciones. Recordemos que es el partido fundado por Evo Morales y que después tuvo como presidente a... se me fue. Al vicepresidente de ese momento, claro. Donde además se lo acusó de traición. Arce, sí. Y donde se lo acusó de traición, y hubo una serie de movimientos políticos que fueron quebrando la estructura del partido, y entonces llegamos a una elección en donde una esperanza que se entendía con un nuevo liderazgo, pero que era un liderazgo de centro-derecha, o se vendía como un liderazgo de centro-derecha,
Comenzó con una esperanza, pero terminó lamentablemente muy mal porque hasta el momento, hasta antes de asumir, comenzó a tener problemas con su vicepresidente. Sí, recordemos que Rodrigo Paz, el actual presidente de Bolivia, tuvo una relación muy estrecha tanto con la provincia de Salta como con la ciudad de Salta, Sí, sí. por ser él, haber sido autoridad en el departamento de Tarija y en la ciudad de Tarija, y, Hijo. e hijo del expresidente. Entonces, esto que en principio era como una especie de gran noticia para las posibilidades de Salta con Bolivia, hoy se encuentra en una situación de caos y de violencia, en tanto y en cuanto el gobierno que dirige Paz ha ordenado liberar los piquetes con militares. Y luego de 11 días ya de cortes y de conflicto continuo. Y porque lamentablemente estamos hablando de un gobierno, como les decía al comienzo, que es de centro derecha, o que se vendía como centro derecha, pero que yo creo que en realidad va a tender más hacia la radicalización, y por eso la gestión de este conflicto, de los bloqueos, va a terminar más violentamente. Lamentablemente son malas noticias y que vamos a estar en desarrollo, pero que responden a la fractura política y principalmente de raíces económicas que tiene y venía viviendo Bolivia. Lo hablaba hace como un año con amigos y profesores bolivianos, y les decía que lamentablemente para mí Bolivia estaba en ese momento como nosotros antes del 2001. Ah, la pucha. Un año en el 2000 o como en la Argentina, le digo, qué feo que es volver al pasado. Y verlo en nuestros países latinoamericanos y lo más cercano, porque tenemos una relación fuerte con Bolivia, sí, claro. Que debería ser todavía mejor, y deberíamos trabajarla aún más, pero lo conversábamos y ellos me miraban y no lo podían creer porque se olvidaron, como pasa con el bienestar, de esa Bolivia que creció gracias a un modelo de inclusión. De inclusión, sí. Que generó infraestructura, que generó oportunidades, y donde las cuestiones culturales marcadas, lamentablemente también, en torno a los recursos, como la media luna, rica, y la realidad marcada desde el cambio tan drástico cultural con Santa Cruz de las Sierras, se ha ido profundizando y han sido modelos que han llegado a ser hasta antagónicos de lo que nosotros tenemos historia en América Latina, porque sabemos que estas grietas, son alimentadas también, porque siempre hay alguien que gana en esas grietas. Lamentablemente la crisis económica boliviana nos va a seguir dando información y no van a ser buenas. La última en un minuto, la respuesta por favor, que estamos cortísimos, pero quiero hacértela porque nadie mejor que vos para responderla. Con relación a si considerás o no, en un minuto por favor, que si hay algún tipo de injerencismo de cuño similar al que hemos tenido en el pasado por parte de los Estados Unidos. No solo por lo de Venezuela, por lo que mencionábamos de Cuba y por lo que está pasando ahora también en otros países de Sudamérica. ¿Crees que hay una nueva etapa de injerencismo, que son solo movimientos y realidades de carácter nacional que van adquiriendo su propia dinámica? Bueno, cuando comenzábamos con la charla te dije que esto nos interpela y tiene que ver con eso. ¿Por qué? No se trata de injerencismo. El año pasado, a finales de año, Estados Unidos promueve la nueva estrategia de seguridad, que es esta reversión de la doctrina Monroe, que básicamente hacía una línea por América y decía, bueno, América para los americanos. Bueno, no. Esto ha intentado en materia de esa injerencia, de esa doctrina, volver a la injerencia, pero en un mundo totalmente distinto. Y acá tenemos que tener cuidado, y esto es lo que nos interpela, porque hoy en esa estrategia hay otra estrategia del mundo, de un país poderoso, que ha hecho otra línea vertical, donde está dividido el sur, ¿no? Entonces, en eso vamos a tener que empezar a trabajar cada vez más fuertemente América Latina y Argentina, y principalmente quienes poseemos recursos estratégicos, para no quedar nuevamente como un espacio de disputa, como el del siglo XIX,
porque los liderazgos y las intervenciones son diferentes. Entonces, en un minuto estamos en el mundo de la injerencia con liderazgos diferentes y donde necesitamos más que nunca de la expertise en las relaciones internacionales para trabajarlo. Y de hecho, la Argentina es un triste recordatorio con el gobierno actual de esto. Me gustaría saber qué piensa nuestro presidente, que lo he visto como muy calladito, de la visita del presidente Donald Trump y de todo lo que está y va a seguir sucediendo a partir de ella. Muchísimas gracias, Carolina Romano Bursaile, por tu análisis y expertise. Gracias, Caro. Gracias, gracias.